La lluvia caía con una crueldad metódica, helada y persistente, como si el propio cielo llorase por la injusticia que se estaba cometiendo en aquella modesta calle. Las gotas se mezclaban con las lágrimas silenciosas que recorrían el rostro de Elena, una mujer de 70 años cuyo mundo se desmoronaba bajo el peso de una traición inimaginable. Junto a ella, Arturo, su marido, permanecía rígido, con la espalda erguida por un orgullo que ya solo era un eco, mientras sus ojos contemplaban la puerta de la casa que había construido con sus propias manos, una puerta que ahora se cerraba para ellos para siempre. Sus pocas pertenencias, metidas en cajas de cartón que se humedecían por momentos, eran el triste testamento de una vida de trabajo y sacrificio arrojada a la acera. Frente a ellos, impasibles, estaban sus dos hijos, Marcos y Sofía. No había en sus rostros ni una sombra de culpa, ni un atisbo de compasión. Marcos, el mayor, consultó su reloj de pulsera, una pieza de lujo que desentonaba con la humildad del barrio, su gesto denotando una impaciencia que era más hiriente que cualquier insulto. Sofía, a su lado, desviaba la mirada, incapaz de sostenerla de su madre, sus dedos jugueteando con el costoso bolso de diseño que colgaba de su hombro. Eran ellos quienes habían orquestado todo, convenciéndoles con palabras melosas y falsas promesas para que firmaran aquellos papeles, un acto de fe ciega que ahora se revelaba como la más vil de las sentencias. Elena sentía un frío que no provenía de la lluvia, sino que nacía en lo más profundo de su alma. Era el frío cortante de la ingratitud, una daga de hielo que le atravesaba el corazón. Recordaba las noches en vela cuidando de sus fiebres, los cumpleaños celebrados con más amor que dinero, los ahorros de toda una vida destinados a su educación, a sus futuros. Había vendido las joyas de su madre para pagar la entrada del primer negocio de Marcos. Había trabajado hasta el agotamiento para que a Sofía no le faltara nada en la universidad. Y ahora, como pago, recibía el exilio, la humillación de ser tratada como un estorbo, una carga de la que había que deshacerse. Frente a ellos, impasibles, apretaba los puños con una fuerza que hacía que sus nudillos se volvieran blancos. Cada ladrillo de esa casa guardaba una gota de su sudor, cada viga un sueño de futuro para su familia. Había renunciado a todo por ellos, por darles las oportunidades que él nunca tuvo. Y ahora, sus propios hijos, su sangre, lo miraban con el desprecio reservado a un extraño. Escuchó la voz de Marcos, tan tranquila y calculadora que lava la sangre. «Es por vuestro bien, papá. Así no tendréis que preocuparos de nada. Es hora de que empecéis a vivir sin cargas». Aquellas palabras, disfrazadas de una falsa preocupación, eran en realidad la justificación de su codicia, el epitafio de su amor filial. Los nuevos propietarios, una pareja joven que parecía visiblemente incómoda, esperaban a una distancia prudencial, sin atreverse a interrumpir la desoladora escena familiar. No eran los villanos de esta historia, sino meros instrumentos de una avaricia que no conocía límites. Fue Marcos quien rompió el tenso silencio. Se acercó a su padre, no para abrazarlo, sino para ponerle una mano en el hombro con una condescendencia insultante. «Hemos vendido la casa a buen precio, el dinero está seguro», dijo, como si aquello fuera un consuelo, como si el dinero pudiera reemplazar un hogar, una vida, la dignidad perdida. Sin decir una palabra más, los dos hermanos se dieron la vuelta y caminaron hacia el flamante BMW que habían aparcado a pocos metros. El rugido del motor al arrancar fue como un portazo definitivo en el corazón de sus padres. Vieron cómo el coche se alejaba, sus luces traseras desapareciendo en la cortina de lluvia, llevándose consigo no solo el dinero de la venta, sino también cualquier vestigio de humanidad y gratitud. Dejaron atrás a dos ancianos desamparados en la acera, con el alma rota y un futuro incierto que se extendía ante ellos como una carretera oscura y solitaria. Arturo finalmente se movió, se acercó a Elena y la rodeó con un brazo, atrayéndola hacia él en un abrazo que intentaba protegerla de un dolor para el que no existía refugio. Se quedaron así, en silencio, mientras la lluvia empapaba sus ropas y el frío se colaba hasta sus huesos. Habían perdido su casa, su seguridad y, lo que era infinitamente peor, habían perdido la fe en aquello por lo que habían vivido, sus propios hijos. Se sentían derrotados, borrados del mundo por las dos personas a las que habían dado la vida.
Pero lo que Marcos y Sofía no sabían, mientras celebraban su victoria conduciendo hacia una vida de lujos efímeros, era que su acto de crueldad no era un final, sino el principio de todo. No podían imaginar que el silencio de su padre ocultaba un secreto forjado en la juventud, una semilla plantada que estaba a punto de germinar de la forma más inesperada. Aquella decisión, aquel abandono en la fría acera, acababa de desencadenar una serie de acontecimientos que los haría arrepentirse amargamente por el resto de sus miserables vidas. El recuerdo de sus hijos, de los niños que habían sido, era una herida abierta en la memoria de Elena. Mientras el frío de la noche calaba sus huesos, su mente viajaba atrás, a un tiempo donde el hogar que ahora le era negado rebosaba de risas infantiles y sueños modestos. La casa no era entonces solo ladrillos y cemento. Era un santuario tejido con los hilos del sacrificio, un monumento al amor incondicional que ella y Arturo habían profesado. Cada rincón guardaba la historia de una renuncia. Cada pared había sido testigo de un esfuerzo sobrehumano para que a Marcos y Sofía no les faltara nada, o al menos nada de lo que de verdad importaba. Arturo, en su juventud, era un hombre cuya fuerza parecía inagotable, un roble contra el que se estrellaban todas las adversidades. Se levantaba antes de que el sol despuntara, con el cuerpo todavía dolorido por la jornada anterior, y se enfrentaba al andamio y a la mezcla como un gladiador entrando en la arena. Sus manos, que una vez fueron suaves, se convirtieron en un mapa de callos y cicatrices, cada una de ellas un testimonio silencioso de las horas extras trabajadas para pagar los libros del colegio, las clases de piano de Sofía o la primera bicicleta de Marcos. No se quejaba jamás, pues en su mente cada gota de sudor era una inversión en el futuro de sus hijos, un peldaño más en la escalera que él construía para que ellos pudieran alcanzar un mundo que a él le había sido vedado. Elena, por su parte, era el alma silenciosa y constante de aquel hogar. Su día no terminaba cuando Arturo regresaba exhausto. Al contrario, comenzaba una segunda jornada, la de coser ropa para los vecinos hasta altas horas de la madrugada, con la única compañía del zumbido de la máquina y la luz tenue de una lámpara. Lo hacía para poder comprarles a sus hijos no caprichos, sino dignidades. Unos zapatos nuevos para que no pasaran vergüenza en la escuela, la excursión de fin de curso que todos los demás niños harían. Sus ojos se cansaban, sus dedos se pinchaban, pero su voluntad permanecía intacta, alimentada por la visión de las sonrisas de sus hijos. El sacrificio más doloroso, el que le arrancó un pedazo del alma, llegó cuando Marcos, recién salido de la universidad, les habló de una oportunidad de negocio, de un proyecto que lo lanzaría al éxito. Necesitaba una cantidad de dinero que ellos no tenían, una cifra que parecía un abismo insalvable. Fue entonces cuando Elena, sin que Arturo lo supiera al principio, tomó una decisión que cambiaría el rumbo de todos. Abrió el viejo joyero de madera de su madre y sacó el collar de perlas y los pendientes de oro que había heredado, las únicas posesiones de valor material que tenía, pero cuyo valor sentimental era incalculable. Recuerda con una nitidez que la desgarra el frío del mostrador en la casa de empeños, la mirada tasadora del hombre al otro lado y el nudo en la garganta que apenas le permitía respirar. Al entregar aquellas joyas, sentía que entregaba una parte de su propia historia, de su conexión con su madre. Pero cuando el hombre le dio el fajo de billetes, todo el dolor se disipó momentáneamente, reemplazado por la imagen del rostro ilusionado de Marcos. Aquel dinero no era para ella, era la llave del futuro de su hijo, y por eso valía la pena cualquier sacrificio. Aquella decisión, creía ella, cimentaría el éxito y la gratitud de su primogénito para siempre. Con ese capital inicial, el negocio de Marcos prosperó. Pronto, el joven ambicioso empezó a moverse en círculos donde la humildad de sus orígenes era un lastre. Cambió su viejo coche por un sedán de importación, sus trajes modestos por piezas de diseño italiano y su gratitud por una condescendencia fría. Empezó a ver a sus padres no como los arquitectos de su éxito, sino como un recordatorio incómodo de un pasado que quería borrar. Las visitas a la casa familiar se hicieron más cortas, las llamadas más esporádicas, y sus conversaciones giraban siempre en torno a sus logros, sus viajes y el estatus que había alcanzado.
Sofía, por su parte, siguió un camino paralelo. La universidad, pagada con el esfuerzo conjunto de sus padres, la expuso a un mundo de opulencia que la deslumbró. Se dejó seducir por el brillo del lujo, por la promesa de una vida sin preocupaciones, donde el valor de una persona se medía por la marca de su bolso o los destinos exóticos de sus vacaciones. Se casó con un hombre que compartía su visión superficial de la vida, y juntos construyeron un castillo de naipes basado en las apariencias y el gasto desmedido. Para ella, sus padres se convirtieron en una anécdota entrañable pero vergonzosa, dos figuras ancladas en un mundo de trabajo y sacrificio que ya no entendía ni respetaba. El amor incondicional que habían recibido durante toda su vida se transformó en la mente de los hijos en una obligación. Daban por sentado que sus padres siempre estarían ahí, un colchón de seguridad emocional y, si era necesario, financiero. No veían el cansancio en los ojos de Arturo, ni la fragilidad creciente en las manos de Elena. Solo veían una casa, un activo inmobiliario, en un barrio que comenzaba a revalorizarse, una oportunidad de exprimir hasta la última gota del patrimonio que sus padres habían construido con sudor y lágrimas. El catalizador de la traición final fue, como no podía ser de otro modo, la codicia. Marcos se vio ante una inversión que prometía duplicar su fortuna, pero que requería una liquidez inmediata que no poseía. Sofía y su marido se habían endeudado hasta el cuello para mantener su fachada de riqueza, y los acreedores comenzaban a llamar a su puerta. Fue entonces cuando la idea, venenosa y cruel, germinó en la mente de Marcos y encontró un terreno fértil en el pánico de su hermana. La casa de sus padres era la solución, la respuesta rápida y fácil a sus problemas. Con una frialdad que helaba la sangre, planearon cada paso. Se presentaron en la casa familiar no con sus problemas, sino con una historia cuidadosamente elaborada sobre impuestos de sucesión, sobre la necesidad de proteger a sus padres de la burocracia. Hablaron de amor, de velar por su futuro, de facilitarles la vida. Usaron las mismas palabras con las que Elena y Arturo les habían arropado durante toda su infancia, pero las vaciaron de todo significado, convirtiéndolas en armas afiladas para manipular sus corazones crédulos. Arturo, un hombre de palabra que creía ciegamente en la honestidad de su propia sangre, no lo dudó. Si sus hijos, educados en el valor del esfuerzo, le decían que era lo mejor, ¿quién era él para cuestionarlo? Elena, cuyo universo entero giraba en torno a la felicidad de sus vástagos, vio en su propuesta un acto de cuidado filial, una forma de devolverles todo el amor que les habían dado. Firmaron aquellos papeles con la misma confianza con la que una vez firmaron sus boletines de notas, con el orgullo de unos padres que ven a sus hijos convertirse en adultos responsables. ¡Qué ironía tan cruel! No estaban firmando una protección, sino su propia sentencia de exilio. Estaban entregando las llaves de su santuario a los mismos que, pocos días después, los arrojarían a la calle sin la menor vacilación. Habían criado a sus hijos para que volaran alto, pero nunca imaginaron que usarían sus alas para crear una sombra tan oscura que acabaría por eclipsar por completo el sol de sus vidas. El contraste entre el pasado y el presente era un abismo de dolor. El calor del hogar, construido con amor y sacrificio, había sido reemplazado por el frío implacable de una acera mojada por la lluvia. Las risas infantiles que una vez resonaron en aquellas habitaciones eran ahora un eco lejano, ahogado por el rugido del motor del BMW que se llevaba a sus verdugos. Arturo y Elena se habían pasado la vida protegiendo a sus hijos del mundo, solo para descubrir, en el ocaso de sus días, que el mayor peligro no estaba fuera, sino que lo habían acunado en sus propios brazos. Pero incluso en esa desolación, una verdad universal luchaba por abrirse paso. Habían olvidado la lección más fundamental, la que no se enseña en las universidades de élite ni en los exclusivos clubes de negocios. Una deuda de amor nunca puede pagarse con dinero, pero puede ser traicionada con consecuencias devastadoras. Y la traición, como una semilla plantada en tierra fértil, siempre, inevitablemente, acaba dando sus amargos frutos. Lo que Marcos y Sofía no sabían era que la cosecha de su ingratitud estaba a punto de comenzar. El silencio que dejó el BMW al desaparecer fue más atronador que cualquier grito. Se quedaron solos, Arturo y Elena, dos estatuas bajo la lluvia torrencial,
ancladas a la acera por el peso de una pena demasiado grande para ser soportada. El agua helada se filtraba por sus abrigos gastados, pero el frío que sentían era interno, un invierno del alma que congelaba cualquier atisbo de esperanza. Las cajas de cartón que contenían los fragmentos de su vida empezaban a deshacerse, su contenido amenazando con derramarse sobre el asfalto mojado, como una metáfora cruel de su propia existencia desmoronada. Elena temblaba, pero no era por el frío. Era un temblor que nacía en las profundidades de su ser, la réplica de un terremoto emocional que había derrumbado los cimientos de su mundo. Su mente, en un intento desesperado por encontrar sentido a lo incomprensible, proyectaba imágenes de sus hijos cuando eran niños, Marcos aprendiendo a montar en bicicleta con la ayuda de su padre, Sofía durmiendo en su regazo mientras ella le leyó un cuento. ¿Cómo podían aquellos seres, a los que había amado con cada fibra de su ser, haberse transformado en estos monstruos de corazón gélido? La traición no era solo un acto, era un veneno que ahora corría por sus venas, reescribiendo cada recuerdo feliz y tiñéndolo de amargura. Arturo, por su parte, sentía una rabia impotente que le quemaba la garganta. Miró sus manos, grandes y callosas, las mismas manos que habían levantado muros, que habían arreglado cada desperfecto de esa casa, que habían acunado a sus hijos y les habían enseñado a ser fuertes. Ahora, esas manos se sentían inútiles, incapaces de proteger a su esposa, incapaces de deshacer la injusticia. La condescendencia en la voz de Marcos resonaba en sus oídos. «Es por vuestro bien». Aquella frase era la más refinada de las crueldades, una mentira piadosa diseñada no para consolarles a ellos, sino para que sus verdugos pudieran dormir con la conciencia tranquila, convencidos de su propia y retorcida generosidad. Sofía, su pequeña, su princesa, ni siquiera había tenido el valor de mirarlos a los ojos. Su silencio había sido una daga tan afilada como las palabras de su hermano. Se había escondido detrás de su bolso de marca, un escudo de cuero y oro que la separaba de la humilde realidad de sus orígenes. Elena recuerda haberle cosido los vestidos para las fiestas del colegio, haber pasado noches en vela para que su hija se sintiera la más guapa. Ahora, esa misma hija no podía sostenerle la mirada mientras la despojaba de su hogar, de su dignidad, de todo. Su complicidad silenciosa era, quizás, la traición más dolorosa de todas. Para añadir más humillación a la herida, la pareja que había comprado la casa seguía allí, observando desde la distancia con una mezcla de lástima e incomodidad. Su presencia convertía su tragedia personal en un espectáculo público. Arturo y Elena ya no eran los dueños de su hogar, los patriarcas de su familia, eran dos ancianos desahuciados, un problema del que alguien más se había hecho cargo. Sentían las miradas compasivas como si fueran piedras, cada una un golpe a su orgullo ya maltrecho. Eran extraños en la calle donde habían visto crecer a sus hijos y envejecer a sus vecinos. Finalmente, con un esfuerzo sobrehumano, Arturo se agachó para recoger una de las cajas más pesadas. El cartón, empapado, cedió, y varios álbumes de fotos cayeron al suelo, abriéndose y esparciendo imágenes de una vida feliz que ahora parecía una farsa. Ver los rostros sonrientes de sus hijos en aquellas fotografías, en brazos de los padres a los que acababan de abandonar, fue la gota que colmó el vaso. Elena se derrumbó, un sollozo desgarrador escapó de sus labios, un sonido de pura agonía que se mezcló con el lamento de la lluvia. Era el sonido de un corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Sin saber a dónde ir, comenzaron a caminar sin rumbo, arrastrando sus pocas pertenencias bajo el aguacero. Cada paso era un esfuerzo, cada esquina doblada los alejaba más del único mundo que habían conocido. Las luces de la ciudad, que siempre les habían parecido cálidas y acogedoras, ahora se reflejaban en los charcos con una frialdad hiriente, como ojos indiferentes que observaban su miseria. Eran invisibles, dos almas a la deriva en un océano de indiferencia, borrados del mapa por su propia sangre. La noche caía, y con ella una oscuridad que era mucho más profunda que la simple ausencia de sol. Después de horas de vagar, un buen samaritano, el dueño de una pequeña cafetería que estaba a punto de cerrar, los vio acurrucados en un portal y se apiadó de ellos. Les ofreció un café caliente y les indicó la dirección de un albergue municipal.
El gesto de amabilidad de aquel extraño fue un bálsamo momentáneo en una herida purulenta, pero también subrayó la cruel ironía de su situación. Habían recibido más compasión de un desconocido en 5 minutos que de sus propios hijos en toda una vida. La vergüenza de tener que pedir caridad era un nuevo peso sobre sus hombros ya cargados. El albergue era un lugar limpio pero impersonal, un refugio para los náufragos de la vida. El olor a desinfectante y a tristeza contenida impregnaba el aire. Les asignaron 2 catres en un dormitorio común, separados por una delgada cortina que ofrecía una ilusión de privacidad. Aquella noche, Elena no pudo dormir. Escuchaba la respiración y los murmullos de los otros desamparados y sentía que su identidad se disolvía. Ya no era Elena, la esposa de Arturo, la madre de Marcos y Sofía, la dueña de su hogar. Era solo una cama más en una sala llena de rostros anónimos y sin nombre. Los siguientes 2 días fueron un descenso a los infiernos de la desesperanza. El tiempo se convirtió en un enemigo, cada hora una tortura de recuerdos y arrepentimientos. Comían en silencio, la comida sin sabor, sus mentes atrapadas en un bucle de por qué. Arturo envejeció 10 años en 48 horas. Su espalda, antes recta y orgullosa, se encorvó bajo el peso de la derrota. Veía el rostro de Elena, surcado por lágrimas secas, y sentía que le había fallado, que no había sabido protegerla del peor de los depredadores, sus propios hijos. Habían tocado fondo, un abismo de desolación del que parecía imposible escapar. Al tercer día, resignados a su nueva y miserable realidad, decidieron solicitar una ayuda social para personas sin recursos. Era su última opción, la aceptación definitiva de su fracaso. Mientras buscaba en su vieja cartera un documento de identidad, los dedos de Arturo tropezaron con un sobre doblado y amarillento, olvidado en un compartimento trasero durante décadas. Era una carta de un banco suizo, con un membrete elegante que parecía de otro mundo. La había recibido hace años y al no entender bien su contenido, y desconfiar de lo que parecía demasiado bueno para ser verdad, simplemente la había guardado y olvidado. La carta hablaba de unas pocas acciones de una empresa tecnológica incipiente en la que un viejo amigo del servicio militar que había emigrado y hecho fortuna le había convencido para invertir una cantidad simbólica de sus ahorros de juventud. Arturo siempre lo consideró dinero perdido, una locura de un tiempo pasado, pero ahora, sin nada que perder y aferrándose a la más ínfima de las esperanzas, miró el número de teléfono que aparecía en el papel, miró a Elena, que dormitaba en una silla con el rostro marcado por el agotamiento, y tomó una decisión. Con manos temblorosas, usó las pocas monedas que le quedaban en un teléfono público del vestíbulo del albergue. Marcó el largo número internacional, esperando que no contestara nadie, que fuera una broma del destino. Pero al otro lado, una voz profesional y pulcra le respondió en un español con acento extranjero. Con voz quebrada, Arturo explicó quién era, aportando sus datos personales, sintiéndose ridículo, como un mendigo llamando a la puerta de un palacio. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea, el sonido de un teclado, una espera que se le antojó eterna. Y entonces, la voz del empleado del banco volvió, pero su tono había cambiado por completo. Ya no era distante y profesional, sino que estaba cargado de una urgencia y un respeto que desconcertaron a Arturo. Señor García, ¿es usted consciente del estado actual de su cartera de inversión? La empresa en la que invirtió fue absorbida por un gigante tecnológico hace años. Sus acciones se han revalorizado de una forma astronómica. Arturo apenas podía respirar. ¿De qué estamos hablando?, balbuceó. Hubo otra pausa, como si el propio banquero necesitara tomar aire antes de pronunciar la cifra. Señor García, su cuenta tiene actualmente un saldo a su favor de 15.427.000 euros. El mundo se detuvo. El auricular se le resbaló de la mano a Arturo, quedando colgado del cable. 15 millones. La cifra rebotaba en su cerebro, una idea tan vasta, tan imposible, que no podía procesarla. Se apoyó contra la pared para no caer, el corazón latiéndole con una fuerza descomunal en el pecho. Se acercó a Elena, que había abierto los ojos al ver su palidez. No pudo hablar, simplemente le tomó la mano y la apretó, y por primera vez en 3 días, sus ojos no estaban llenos de desesperación, sino de una luz incrédula y salvaje. Una lágrima rodó por su mejilla, pero no era una lágrima de dolor, era la primera gota de un diluvio de justicia que estaba a punto de desatarse.
Lo que Marcos y Sofía no sabían, mientras brindaban con champán en un restaurante de lujo, celebrando su astucia y el dinero fácil obtenido de la venta, era que el universo acababa de reequilibrar la balanza de la forma más espectacular posible. Creían haber dejado a sus padres en la más absoluta miseria, pero en realidad, sin saberlo, los habían empujado hacia un poder que nunca podrían haber imaginado. La lección que estaban a punto de recibir no sería sobre finanzas o estatus, sino sobre el precio incalculable de la traición. Y ese precio, estaban a punto de descubrir, lo pagarían con creces. La euforia de Marcos y Sofía era un veneno dulce y embriagador. Sentados en el restaurante más exclusivo de la ciudad, un templo de la gastronomía donde cada plato era una obra de arte y cada copa de vino costaba más que el salario mensual de su padre, se sentían los amos del universo. El dinero de la venta de la casa, una suma que a ellos les parecía una fortuna, ardía en sus cuentas bancarias, prometiéndoles un futuro de lujo sin fin. Brindaban con un champán francés cuyas burbujas doradas parecían reírse de la miseria que habían dejado atrás. No sentían remordimiento, solo el triunfo frío y calculador de quienes han eliminado un obstáculo de su camino hacia la cima. Marcos se recostó en su silla de terciopelo, saboreando no solo el vino, sino la sensación de poder. Miró a su hermana, cuyo rostro resplandecía bajo la luz de los candelabros de cristal. Sofía por fin parecía haber olvidado sus débiles escrúpulos, seducida por el brillo de su nueva vida. Hablaban de viajes a destinos exóticos, de renovar su vestuario en las boutiques de las marcas más prestigiosas, de la entrada para un apartamento de diseño con vistas a toda la ciudad. Sus padres en esos momentos no eran más que un recuerdo borroso, una anécdota lejana de un pasado que ya no les pertenecía. Eran el lastre que habían soltado para poder ascender. Fue en medio de esa celebración de la codicia cuando el teléfono de Marcos vibró sobre la mesa de caoba. El identificador de llamada mostraba un número largo con un prefijo internacional que no reconoció. Con un gesto de fastidio, pensó en ignorarlo, considerándolo una llamada comercial inoportuna. Pero algo, quizás una extraña premonición, le hizo contestar. Su tono fue cortante, impaciente, el de un hombre importante cuyo tiempo es oro. «Diga», espetó, sin molestarse en ocultar su irritación. Al otro lado de la línea, una voz de hombre, con un acento impecablemente neutro y una formalidad que desprendía autoridad, se presentó. «Buenas noches. Hablo en nombre del banco privado von Steiner &C desde Zúrich. ¿Hablo con el señor Marcos García?» La mención de un banco suizo privado despertó una mínima curiosidad en Marcos. Quizás era una oferta de inversión, una oportunidad para hacer crecer aún más su recién adquirido capital. Su tono se suavizó ligeramente. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarle?» La voz continuó, metódica y precisa, ajena a la vida que estaba a punto de destrozar. «Señor García, le llamamos como parte de nuestro protocolo de actualización de datos para clientes de alto valor. Estamos intentando localizar al titular principal de una de nuestras cuentas más antiguas, el señor Arturo García. Nuestros registros indican que usted es su pariente más cercano». Una risa seca y despreciativa escapó de los labios de Marcos. La idea era tan absurda, tan ridícula, que no pudo contenerse. «Mire, debe haber un error», dijo Marcos, con una condescendencia que goteaba veneno. «Mi padre es un albañil jubilado. Dudo mucho que tenga una cuenta en un banco suizo, a no ser que sea para guardar telarañas. Probablemente no tiene ni para pagar la factura del teléfono, así que puede borrar su número de su lista». Estaba a punto de colgar, convencido de que era una estafa o una broma de mal gusto, pero la voz del banquero lo detuvo en seco, su tono ahora teñido de una seriedad inquebrantable. «Señor García, le aseguro que no hay ningún error», replicó el hombre con una paciencia gélida. «La cuenta del señor Arturo García fue abierta en 1975. Se trata de una cartera de acciones de una empresa tecnológica emergente de la época, una inversión que ha experimentado una revalorización considerable». La palabra «considerable» fue pronunciada con un énfasis que hizo que un primer escalofrío recorriera la espalda de Marcos. Sofía, al ver el cambio en la expresión de su hermano, dejó su copa en la mesa, su sonrisa desvaneciéndose. «¿Considerable? ¿De qué demonios está hablando?», preguntó Marcos, su voz perdiendo parte de su arrogancia y dejando entrever una incipiente ansiedad. El banquero hizo una pausa, como si consultara unos datos en su pantalla.
Un silencio que se extendió durante una eternidad. Cada segundo de esa pausa fue una vuelta de tuerca en el estómago de Marcos. El murmullo del restaurante de lujo a su alrededor comenzó a sonar lejano como un eco de otro mundo. Y entonces la bomba estalló, pronunciada con la misma calma con la que se lee un informe meteorológico. Según la valoración, al cierre del mercado de hoy, el saldo de la cartera de inversión del señor Arturo García asciende a 15.427.000 euros. La cifra cayó en la mente de Marcos como una losa de granito. 15 millones. Repitió el número en su cabeza una y otra vez, pero las palabras no tenían sentido. Era una cantidad tan astronómica, tan fuera de su escala de realidad, que su cerebro se negó a procesarla. El color desapareció por completo de su rostro. La copa de champán que sostenía se le resbaló de los dedos y se hizo añicos contra el suelo de mármol, pero él no lo oyó. El mundo se había quedado mudo. Sentía un zumbido en los oídos y una presión en el pecho que le impedía respirar. ¿Puede repetir esa cifra? Balbuceó, su voz convertida en un susurro ronco irreconocible. El banquero, con una paciencia infinita, repitió el número, cada dígito un martillazo en el cráneo de Marcos. Colgó el teléfono sin despedirse. Se quedó mirando un punto fijo en la distancia, sus ojos abiertos de par en par, reflejando un horror que helaba la sangre. Sofía lo sacudió por el brazo, su voz ahora llena de pánico. «Marcos, ¿qué pasa? Me estás asustando». Él giró la cabeza lentamente para mirarla y en sus ojos ella no vio a su hermano triunfante, sino a un hombre completamente destrozado al borde del abismo. Con los labios temblorosos, le transmitió la información. No fue una frase coherente, sino una serie de palabras rotas y ahogadas. «Papá, un banco, Suiza, 15 millones de euros». Sofía lo miró. Primero con incredulidad, luego con una comprensión lenta y terrible que fue como un ácido corroyéndole las entrañas. Se llevó una mano a la boca para ahogar un grito, sus ojos llenándose de lágrimas. Pero no eran lágrimas de alegría por su padre, ni de arrepentimiento por sus actos. Eran lágrimas de la más pura y egoísta desesperación. De repente, el lujoso restaurante se convirtió en una jaula dorada. El filete a medio comer en su plato le provocó náuseas. El bolso de diseño que reposaba en la silla de al lado parecía una baratija ridícula. Habían despojado a sus padres de su hogar, de su dignidad, de todo lo que tenían, por una cantidad que comparada con la fortuna que acababan de descubrir, era poco más que calderilla. Habían vendido un reino por un puñado de monedas. El peso de su estupidez les cayó encima con la fuerza de una avalancha. Cada decisión, cada palabra cruel, cada gesto de desprecio se reconfiguró en su mente no como un acto de maldad, sino como el peor error de cálculo de sus vidas. Habían tenido en sus manos la llave de una riqueza inimaginable, una vida de opulencia que superaba sus sueños más salvajes, y la habían arrojado a la basura por pura impaciencia y codicia. El frío que sintieron en ese momento fue 1000 veces más intenso que el que sus padres habían sentido en la acera bajo la lluvia. La injusticia poética de la situación era tan perfecta que resultaba insoportable. Habían tratado a su padre como a un ignorante, un viejo estorbo, sin saber que él, en su silencio y humildad, era el custodio de un tesoro que ellos nunca podrían ni soñar con amasar. Lo habían llamado una carga, cuando en realidad era él quien sostenía el verdadero pilar de la fortuna familiar, un pilar que ellos mismos acababan de dinamitar con sus propias manos. El shock inicial dio paso a una oleada de pánico visceral. El dinero de la casa, que ya habían empezado a gastar con alegría irresponsable, se agotaría. Sus deudas seguirían ahí. Pero ahora, la perspectiva de volver a una vida normal, a una vida sin la promesa de esa fortuna perdida, era una condena peor que la muerte. Habían probado el néctar de los dioses y ahora se ven forzados a beber veneno. Fue Sofía la primera en romperse. Su rostro, contraído por la angustia, se volvió hacia Marcos. «Es tu culpa», siseó, su voz temblando de rabia y desesperación. «Fue tu idea, tu plan, tú nos convenciste, tú los echaste a recalle. Hemos perdido todo por tu maldita arrogancia». Las acusaciones eran dagas envenenadas, y por primera vez, la alianza de los dos hermanos se resquebrajó, dejando al descubierto el egoísmo que la sustentaba. Marcos, sacudido de su estupor por el ataque, respondió con la misma ferocidad. «No me culpes a mí. Tú estabas tan ansiosa como yo. Tú y tu marido.
Con vuestras deudas hasta el cuello, necesitabas el dinero más que nadie. No te vi quejarte cuando firmaste los papeles o cuando cobraste tu parte, gritó, atrayendo las miradas escandalizadas de los otros comensales. Su fachada de sofisticación se había desvanecido, revelando a los dos niños codiciosos y asustados que realmente eran. Su discusión, agria y llena de recriminaciones mutuas, era la banda sonora de su propia ruina. Se culparon el uno al otro, se insultaron, se desgarraron como fieras heridas, pero ambos sabían la verdad, eran igualmente culpables. Su codicia compartida había sido su perdición. Habían sembrado el viento de la ingratitud, y ahora estaban cosechando el huracán de la desesperación. En medio del caos de su colapso emocional, una idea desesperada comenzó a tomar forma en la mente de Marcos, una última y patética tabla de salvación a la que aferrarse. El pánico se transformó en una astucia febril. Miró a Sofía, sus ojos brillando con una nueva y terrible intensidad. «Tenemos que encontrarlos», dijo, su voz ahora baja y urgente. «Tenemos que encontrarlos ahora mismo». Sofía lo miró, sin comprender. ¿Para qué? ¿Para que se rían en nuestra cara? Nos odian, Marcos, y con razón. Pero Marcos negó con la cabeza, una sonrisa torcida y espeluznante dibujándose en su rostro. No, no si les pedimos perdón. Les diremos que cometimos un terrible error, que nos arrepentimos, que la codicia nos cegó. Lloraremos, nos arrastraremos si es necesario. Son nuestros padres, Sofía. En el fondo todavía nos quieren. No pueden ser tan crueles como para desheredarnos. El plan era monstruoso en su cinismo. No había en sus palabras ni un ápice de arrepentimiento genuino, ni una pizca de remordimiento por el dolor causado. Era simplemente una nueva estrategia, una manipulación más sofisticada para intentar recuperar lo que su propia crueldad les había arrebatado. Su objetivo no era el perdón de sus padres, sino su fortuna. El amor que una vez despreciaron se había convertido de repente en su herramienta más valiosa. Sin esperar respuesta, Marcos se levantó de la mesa, arrojando un fajo de billetes para cubrir la cuenta y mucho más. Dejaron atrás la comida a medio terminar, el champán derramado y los restos de su efímera victoria. Salieron corriendo del restaurante, empujando a los camareros, sus rostros una máscara de pánico y determinación. La noche fría de la ciudad los recibió, pero ya no la veían como su patio de recreo, sino como un laberinto que debían recorrer a toda prisa. La cacería había comenzado, pero no buscaban a dos ancianos desvalidos a los que habían abandonado a su suerte. Buscaban a dos millonarios cuyo favor necesitaban desesperadamente para sobrevivir. Lo que no podían ni imaginar era que las personas que iban a encontrar ya no eran las víctimas sumisas y de corazón roto que habían dejado en la acera. La fortuna no solo había cambiado la cuenta bancaria de Arturo y Elena, había forjado en sus almas una nueva armadura de dignidad y acero. La lección que estaban a punto de recibir sería la más dura y amarga de sus vidas. La carrera contra el tiempo y la desesperación había comenzado. Para Marcos y Sofía, la ciudad, que hasta hace unas horas era su patio de recreo, se había transformado en un laberinto hostil. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada atasco una afrenta personal. El lujoso interior del BMW, que antes les proporcionaba una sensación de superioridad y confort, ahora se sentía como una celda claustrofóbica, un recordatorio tangible de la fortuna que habían despreciado y perdido. El olor a cuero nuevo se mezclaba con el hedor agrio del pánico, creando una atmósfera irrespirable de arrepentimiento egoísta. Su primera parada, dictada por una lógica torpe y desesperada, fue la casa que acababan de vender. Quizás, en un acto de masoquismo o de pura negación, sus padres habían vuelto allí, a la escena del crimen. Pero al llegar, la visión de las luces encendidas y las siluetas de los nuevos propietarios moviendo muebles en el interior fue como una bofetada de realidad. Se quedaron aparcados al otro lado de la calle, observando en silencio, dos fantasmas excluidos de un paraíso que ellos mismos habían incendiado. La humillación de no poder ni siquiera llamar a la puerta que una vez fue suya les quemaba en el pecho. La siguiente idea, más sombría y vergonzosa, los llevó a los barrios bajos de la ciudad, buscando los albergues municipales. La sola idea de que sus padres hubieran pasado una noche en un lugar así les revolvía el estómago.
no por compasión, sino por el bochorno que les suponía. Recorrieron varios de aquellos refugios de almas rotas, preguntando con torpeza, sus ropas de diseño y su vehículo de alta gama, desentonando grotescamente con el entorno de pobreza y necesidad. En el tercer albergue, un funcionario cansado reconoció la descripción. Sí, habían estado allí, pero se habían marchado esa mañana, sin decir a dónde. Mientras tanto, lejos del caos y la desesperación de sus hijos, Arturo y Elena se encontraban en un mundo que nunca habían imaginado. No en un palacio ostentoso, sino en la suite de un hotel discreto pero elegante, un santuario de paz con vistas panorámicas a la ciudad que los había visto sufrir. El tiempo no les había traído una alegría explosiva, sino algo mucho más valioso, una calma profunda, una claridad cristalina. Por primera vez en muchos años, no tenían que preocuparse por el mañana, y esa liberación les permitió ver el pasado con una nitidez dolorosa pero necesaria. Arturo no había perdido el tiempo. Con la ayuda de un joven y brillante abogado que el propio banco suizo le había recomendado, había empezado a poner en orden su nueva vida. No se movía por venganza, sino por un recién descubierto sentido de la justicia y la autopreservación. Había bloqueado cualquier intento de sus hijos por acceder a información sobre él y había contratado a un gestor financiero para que invirtiera la mayor parte de la fortuna de forma segura y ética. Se sentía como si hubiera despertado de un largo sueño, el hombre fuerte y decidido de su juventud resurgiendo de las cenizas de la humillación. Elena, sentada junto a la ventana, observaba las luces de la ciudad. El dolor seguía ahí, un eco sordo en su corazón, pero ya no la paralizaba. La traición de sus hijos había roto algo en su interior, pero la revelación de la fortuna de Arturo había soldado la fractura con un metal inesperado, la dignidad. Ya no eran dos ancianos desvalidos a merced de la crueldad ajena. Eran los arquitectos de su propio destino y por primera vez sostenían en sus manos los planos de un futuro que no incluía a quienes habían intentado borrarlos del mapa. Fue Arturo quien decidió que el enfrentamiento era inevitable, pero que se produciría bajo sus términos. Le pidió a su abogado que contactara con Marcos, citándolos en el salón de té del hotel a la mañana siguiente. Quería que el encuentro fuera en un terreno neutral, un espacio público que impidiera las escenas histéricas y los dramas forzados. Quería mirarlos a los ojos, no como un padre derrotado, sino como el hombre al que habían subestimado y traicionado de la forma más vil posible. Cuando Marcos y Sofía recibieron la llamada del abogado, una oleada de alivio casi nauseabundo los invadió. Los habían encontrado, tenían una oportunidad. Pasaron la noche en vela, no rezando por el perdón, sino ensayando su actuación. Planearon cada palabra, cada lágrima, cada gesto de arrepentimiento. Se repartieron los papeles. Marcos sería el arrepentido racional, el que admitiría el terrible rol de cálculo. Sofía sería la hija pródiga destrozada por la culpa, apelando al corazón de su madre. Era un guión perfecto para una obra de teatro macabra, cuyo único objetivo era el botín. A la mañana siguiente, se presentaron en el hotel. Sus rostros estaban demacrados, sus ojos enrojecidos por la falta de sueño y la ansiedad, una apariencia que esperaban que jugara a su favor, un testimonio visual de su supuesto sufrimiento. Pero al entrar en el elegante salón de té y ver a sus padres sentados en una mesa junto al ventanal, su confianza se tambaleó. No encontraron a dos ancianos encogidos y asustados. Arturo vestía un traje sencillo pero impecable, su postura era erguida, su mirada serena y firme. Elena llevaba un vestido de un color sobrio pero elegante, y aunque en su rostro se leía una tristeza profunda, no había ni rastro de la fragilidad de días atrás. Emanaban una autoridad silenciosa que los descolocó por completo. El primer acto de la farsa comenzó en cuanto se acercaron a la mesa. Sofía se arrodilló, rompiendo a llorar de forma teatral, aferrándose a la mano de su madre. «Mamá, perdóname, perdóname, por favor. No sé en qué estaba pensando. Fuimos unos monstruos», sollozaba, sus palabras ahogadas por un llanto que sonaba más a pánico que a pena. Marcos permaneció de pie, con la cabeza gacha en un gesto de falsa humildad. «Papá, no hay palabras para describir lo avergonzados que estamos. La ambición nos cegó, nos convirtió en personas que no reconocemos. Cometimos el peor error de nuestras vidas». Elena retiró su mano del agarre de Sofía, no con brusquedad, sino con una lentitud deliberada que fue mucho más elocuente. Miró a su hija arrodillada en el suelo de mármol y su voz, cuando habló, no temblaba. Era tan fría y clara como un carámbano.
Miró a su hija arrodillada en el suelo, pero sus palabras abarcaban también a Marcos. ¿Dónde estaban estas lágrimas hace 4 días, cuando me viste temblando bajo la lluvia? ¿Dónde estaba este arrepentimiento cuando tu hermano nos dijo que éramos una carga? No lloras por el daño que nos hiciste, hija, lloras por el dinero que has perdido. Marcos intentó intervenir, adoptando el papel de mediador razonable. Mamá, por favor, no digas eso. Te juro que nos hemos dado cuenta de lo que de verdad importa, la familia, el amor, todo lo que tiramos por la borda. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa para enmendarlo, lo que sea. Su voz sonaba sincera, una actuación digna de un premio, pero sus ojos no podían ocultar el brillo febril de la codicia. Fue entonces cuando Arturo habló por primera vez. No levantó la voz, no necesitaba hacerlo. Su tono era grave, profundo, el de un juez a punto de dictar sentencia. Dejó su taza de té sobre el plato con un sonido seco y preciso que silenció toda la mesa. Miró a Marcos, y en sus ojos había una decepción tan vasta, tan insondable, que era más aterradora que cualquier grito de rabia. ¿Cualquier cosa?, repitió Arturo, saboreando las palabras con una ironía amarga. Es curioso que ofrezcas cualquier cosa ahora que sabes que tengo algo que dar, porque cuando no tenía nada, cuando solo tenía para ofreceros mi amor y mi vida entera, no solo no lo quisisteis, sino que me lo arrebatasteis todo para venderlo por unas pocas monedas. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se asentara en el aire espeso del salón. Tú, Marcos, continuó, señalándolo con un leve gesto de la cabeza, viniste a mí con un plan para construir tu futuro. Mi Elena vendió las joyas de su madre, el único recuerdo que le quedaba de ella, para que tú pudieras empezar. ¿Alguna vez, en todos tus años de éxito, te acordaste de devolverle no el dinero, sino el valor de ese sacrificio? No. En lugar de eso, volviste para quitarle lo último que le quedaba, su hogar. Luego, su mirada se posó en Sofía, que seguía en el suelo, petrificada. Y tú, mi pequeña, la que siempre defendí, la que siempre creí que tenía un corazón puro, te quedaste ahí, en silencio, mientras tu hermano nos sentenciaba. Tu silencio fue tu consentimiento. Te escondiste detrás de tu bolso de lujo mientras tu madre lloraba. Cambiaste el amor de tus padres por un accesorio de moda. Espero que te haya merecido la pena. El aire se podía cortar con un cuchillo. Marcos y Sofía se quedaron sin palabras, su guión hecho trizas ante la cruda y afilada verdad. Se dieron cuenta, con un horror creciente, de que sus padres no solo conocían sus acciones, sino que habían visto directamente a través de sus almas, hasta el fondo negro y egoísta de sus motivaciones. La farsa había terminado. No estáis aquí por nuestro perdón, sentenció Arturo, su voz resonando con una finalidad absoluta. Estáis aquí por nuestro dinero. Habéis olido la fortuna y habéis venido como lobos a por la presa. Pero os equivocáis. No somos vuestra presa. Ya no. Se puso de pie y su figura, antes encorvada por el trabajo y la pena, pareció crecer hasta llenar la estancia. El dinero que obtuvisteis de la venta de la casa es vuestro, declaró. Consideradlo vuestra herencia. Es todo lo que recibiréis de mí en esta vida. Usadlo como queráis, gastadlo en coches, en bolsos, en fiestas. Cuando se acabe, y se acabará pronto, porque sois como un pozo sin fondo, os quedaréis con lo que de verdad habéis ganado con vuestras acciones. Absolutamente nada. Sofía ahogó un gemido, un sonido de pura desesperación. Marcos lo miró, incrédulo, el pánico desfigurando sus facciones. «Papá, no puedes hacernos esto. Somos tus hijos, tu sangre», exclamó, su voz rompiéndose en un grito agudo. Arturo lo miró por última vez, y en sus ojos ya no había rabia, ni siquiera decepción, solo un vacío inmenso, el vacío de un amor que había sido asesinado. La sangre no te da derechos, Marcos, te da responsabilidades, y vosotros habéis fallado en todas y cada una de ellas. Se inclinó ligeramente sobre la mesa, su voz ahora un susurro que era más devastador que cualquier grito. Este dinero no es una bendición para mí, es una prueba.
y la voy a usar para hacer el bien que vosotros nunca fuisteis capaces de concebir. Voy a construir, no a destruir. Voy a ayudar a gente que de verdad lo necesita, a padres abandonados por sus hijos, a ancianos que no tienen a nadie. En cuanto a vosotros, concluyó, enderezándose, mi único y último acto de paternidad será dejaros enfrentar las consecuencias de vuestros actos. Quizás, solo quizás, en la pobreza y la soledad que vosotros mismos habéis elegido, encontréis algo parecido a un alma. Se giró hacia Lena, le ofreció su brazo y, sin volver a mirar a las dos figuras destrozadas que dejaban atrás, caminaron lentamente hacia la salida del salón. Marcos y Sofía se quedaron solos en medio del lujo silencioso del hotel. El veredicto había sido dictado, la puerta se había cerrado para siempre. No solo habían perdido una fortuna, habían perdido la última conexión con su propia humanidad. El silencio que los envolvió fue el sonido de su ruina, un eco eterno de la lluvia que caía sobre la acera 4 días antes. Estaban rotos, derrotados y, por primera vez en sus vidas, completamente solos. La justicia poética no les había traído la pobreza que ellos infligieron a sus padres, les había traído algo infinitamente peor, un espejo que les devolvía el reflejo de los monstruos en los que se habían convertido. Y esa era una condena de la que nunca podrían escapar. El silencio que dejaron Arturo y Elena a su paso fue más pesado que cualquier losa de mármol. Se quedaron solos Marcos y Sofía en medio del opulento salón de té, rodeados por el murmullo discreto de otros clientes que ahora los miraban con una mezcla de curiosidad y desdén. Su drama, antes un secreto familiar vergonzoso, se había convertido en un espectáculo público. El eco de las palabras de su padre resonaba en sus mentes no como una reprensión, sino como un epitafio. Habían sido juzgados, sentenciados y, lo que era infinitamente peor, borrados. La fortuna no solo se les había escapado de entre los dedos, sino que se había transformado en el arma de su propia aniquilación moral. Las tembladas de Sofía ya no eran un arma de manipulación, se habían convertido en el ácido de su propia desesperación, quemándole el rostro maquillado con esmero. Ya no lloraba por el dinero, sino por la aniquilación total de su identidad. Su hermano, su cómplice, la miraba ahora con un odio puro, viéndola no como una aliada, sino como un recordatorio viviente de su monumental estupidez. La primera grieta en su alianza de codicia se convirtió en un abismo insalvable. Se culparon el uno al otro con susurros venenosos, cada palabra una daga que buscaba herir, desviar la insoportable carga de la culpa hacia el otro, sin darse cuenta de que ambos se hundían en el mismo fango. La noticia de su fracaso no tardó en extenderse como un reguero de pólvora. Cuando Sofía llegó a su lujoso apartamento, encontró a su marido esperándola, no con consuelo, sino con el rostro pétreo de un socio de negocios que acaba de descubrir un fraude. Él, que la había animado en su cruel empresa con la promesa de una vida de opulencia, ahora la veía como un pasivo tóxico. El divorcio fue rápido, brutal y quirúrgico. La despojó de todo, argumentando que su estilo de vida se basaba en una riqueza futura que ella, por su incompetencia, había perdido. La dejó con poco más que la ropa de diseño que llevaba puesta, un símbolo irónico de la vida que se le había escurrido entre los dedos. Para Marcos, la caída fue aún más vertiginosa. El dinero de la venta de la casa, que había utilizado como garantía para una inversión arriesgada y especulativa, se evaporó cuando el negocio fracasó estrepitosamente. Sus acreedores, que habían sido pacientes ante la promesa de una inyección de capital inminente, se abalanzaron sobre él como una jauría de lobos. El flamante BMW fue el primero en desaparecer, embargado en plena calle en un espectáculo humillante para sus vecinos. Pronto le siguió el apartamento de diseño, sus muebles de vanguardia vendidos en una subasta por una fracción de su valor. Se vio obligado a mudarse a un pequeño estudio en un barrio que antes solo habría cruzado con las ventanillas subidas. El estatus que tanto habían anhelado se disolvió como el azúcar en la lluvia. Sus amigos, aquellos que reían sus chistes en los clubes más exclusivos y lo adulaban por su éxito, dejaron de contestar a sus llamadas.
En el mundo que ellos habían elegido, la pobreza era una enfermedad contagiosa, y nadie quería estar cerca de un apestado. Probaron en carne propia el veneno que habían destilado con tanta alegría, la invisibilidad, el desprecio silencioso, la humillación de ser considerados una carga. Descubrieron que el dinero compraba compañía, pero no amistad, admiración, pero no respeto, lujos, pero no felicidad. 5 años después, el tiempo, ese juez implacable y a la vez sanador, había reescrito por completo el destino de la familia García. Arturo y Elena no vivían en una mansión ostentosa ni viajaban por el mundo en yates privados. Habían comprado una casa hermosa y confortable en el campo, con un gran jardín donde Elena cultivaba las flores que siempre había amado y un pequeño taller donde Arturo trabajaba la madera, no por necesidad, sino por placer. Su mayor lujo no era material, era la paz, la dignidad recuperada y la certeza de que su amor mutuo era el único tesoro que jamás perdería su valor. Pero su transformación más profunda no residía en su nuevo hogar, sino en su propósito. Con la mayor parte de su fortuna, habían creado la Fundación García, un hogar para el corazón, una organización sin ánimo de lucro dedicada a ayudar a personas mayores en situación de abandono. Construyeron residencias acogedoras, financiaron servicios de asistencia domiciliaria y crearon programas de acompañamiento para combatir la soledad. Habían transformado su dolor en un faro de esperanza para cientos de personas que, como ellos, habían sentido el frío cortante de la ingratitud. Su nombre, antes asociado a una tragedia familiar, era ahora sinónimo de generosidad y compasión. Elena, en particular, encontró una nueva vida en la fundación. Pasaba sus días escuchando las historias de los ancianos, ofreciendo el consuelo que a ella le fue negado, organizando actividades que les devolvían la alegría de vivir. En los ojos agradecidos de aquellos extraños, encontró la sanación para las heridas que sus propios hijos le habían infligido. Arturo, por su parte, supervisaba los proyectos de construcción, asegurándose de que cada ladrillo de las nuevas residencias estuviera puesto con el mismo amor y cuidado con el que un día construyó su propia casa. Eran felices, con una felicidad serena y profunda que el dinero no podía comprar, pero que sí había hecho posible. Mientras tanto, en la sombra de la nueva vida de sus padres, Marcos y Sofía seguían pagando su deuda con el destino. Marcos, tras tocar fondo y vivir al borde de la indigencia, había encontrado trabajo en una pequeña empresa de construcción. Ya no llevaba trajes de diseño italiano, sino un mono de trabajo manchado de polvo y sudor. Cada día, sus manos, antes acostumbradas a la suavidad de un volante de cuero, se llenaban de callos al levantar sacos de cemento y colocar ladrillos. En la dureza de aquel trabajo honesto, comenzó a entender por primera vez en su vida el verdadero significado del sacrificio de su padre. Sofía encontró su penitencia en el silencio de un hospital. Despojada de su estatus y sin ninguna habilidad laboral, consiguió un empleo como auxiliar de geriatría en el turno de noche. Cuidaba de ancianos frágiles y dependientes, limpiando lo que nadie quería limpiar, escuchando las confusiones de mentes que se desvanecían, ofreciendo un vaso de agua en la oscuridad. Cada noche, en los rostros arrugados de sus pacientes, veía el fantasma de sus padres y la monstruosidad de su propio abandono. No había autocompasión en su trabajo, solo una rutina agotadora y humilde que, lentamente, estaba lijando las capas de egoísmo que habían endurecido su corazón. Un día, después de años de silencio, se presentaron juntos en la sede de la fundación. No llegaron en un coche de lujo, sino en un viejo utilitario. Sus ropas eran sencillas, sus rostros marcados por las dificultades y el arrepentimiento genuino. No vinieron a pedir dinero, ni siquiera a pedir perdón con palabras, pues sabían que las palabras ya no tenían valor. Vinieron a ofrecer lo único que les quedaba, su tiempo y su trabajo. Marcos se ofreció a trabajar como voluntario en las obras de construcción. Sofía preguntó si podía ayudar en la residencia, en sus días libres, sin cobrar. Arturo y Elena los recibieron en el jardín de la fundación. No hubo un abrazo explosivo ni una reconciliación de película. Hubo un largo silencio, cargado de 5 años de dolor, de lecciones aprendidas y de una transformación visible en los ojos de sus hijos.
Vieron en ellos no a los depredadores codiciosos que los habían echado a la calle, sino a dos personas rotas que intentaban, con torpeza y humildad, recoger los pedazos de su alma. Elena no sonrió, pero una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Una lágrima que ya no era de dolor, sino de una esperanza frágil y recién nacida. Arturo miró a su hijo, a sus manos encallecidas tan parecidas ahora a las suyas, y luego a su hija, cuya mirada ya no era huidiza, sino directa y llena de una vergüenza sincera. No dijo «os perdono». En su lugar, asintió lentamente y dijo «mañana hay que descargar un camión de cemento. Te esperamos a las 7, Marcos. Y a ti, Sofía, la señora Carmen del segundo piso necesita a alguien que le lea el periódico. Tiene los ojos cansados». Fue un gesto de una elocuencia infinita, la apertura de una puerta que había estado cerrada con 7 cerrojos. La fortuna no había sido devuelta y la confianza tardaría años, quizás toda una vida en reconstruirse. Pero en aquel jardín, bajo el sol de la tarde, 4 personas comenzaron el lento y arduo camino de regreso a ser una familia. Marcos y Sofía habían aprendido de la forma más dura que la verdadera riqueza no reside en una cuenta bancaria suiza, sino en el valor de un hogar, en la dignidad del trabajo y en el amor incondicional que una vez despreciaron. Y Arturo y Elena les enseñaron la lección final. La mayor de todas las fortunas no es tener 15 millones de euros, sino poseer un corazón lo suficientemente grande para, a pesar de todo, ofrecer una segunda oportunidad. Y así, el telón cae sobre esta historia, no con el estruendo de una venganza, sino con el susurro silencioso de la justicia poética. Nos deja una lección tan antigua como el tiempo mismo, grabada a fuego en el corazón de esta familia, que las semillas que sembramos en la vida, tarde o temprano darán su fruto. Quienes siembran la ingratitud y la codicia cosecharán soledad y desolación. Pero aquellos que, incluso en la más profunda de las penas, eligen sembrar la compasión y el perdón, encontrarán un jardín donde su alma pueda finalmente florecer en paz. La travesía de Arturo y Elena nos recuerda que el verdadero valor de una persona no reside en el saldo de su cuenta bancaria, sino en la fortaleza de su espíritu. La fortuna de 15 millones de euros no fue su salvación. Fue simplemente la herramienta que les permitió reconstruir su dignidad y transformar su dolor en un legado de bondad. Su mayor tesoro nunca estuvo oculto en un banco suizo, sino a la vista de todos, en sus manos trabajadoras, en su lealtad inquebrantable y en un amor capaz de soportar la más inimaginable de las tormentas. Por otro lado, la caída de Marcos y Sofía sirve como una advertencia sombría. En su ciega persecución del estatus y la opulencia, confundieron el precio de las cosas con su valor. Creyeron que una casa era solo un activo, que unos padres eran solo una carga y que el dinero era el único Dios digno de adoración. Su castigo no fue la pobreza material que finalmente encontraron, sino el desolador despertar a una verdad que habían ignorado, que en su carrera por tenerlo todo se habían quedado vacíos por dentro, despojados de lo único que realmente importa. Esta historia nos enseña que la verdadera riqueza no se mide en euros, ni en propiedades, ni en el brillo de un coche de lujo. La auténtica fortuna, la que perdura cuando todo lo demás se ha desvanecido, se encuentra en el respeto que ofrecemos a quienes nos dieron la vida, en la gratitud por los sacrificios que hicieron por nosotros y en la lealtad que forja los lazos indestructibles de una familia. El dinero puede comprar una casa, pero solo el amor puede construir un hogar. La justicia, en este relato, no fue un castigo, sino un espejo. Obligó a Marcos y a Sofía a verse reflejados en las consecuencias de sus propios actos. Tuvieron que sentir en su propia piel el peso del trabajo duro que despreciaron y tuvieron que enfrentarse a la soledad que ellos mismos infligieron. Solo al caminar por el sendero de la humildad que sus padres habían recorrido durante toda su vida, pudieron comenzar a vislumbrar el camino de vuelta a su propia humanidad perdida. Y es en ese camino de vuelta donde reside la lección más poderosa de todas, la de las segundas oportunidades. El final de esta historia no es un cierre, sino una apertura. La puerta que Arturo y Elena abren no es la de la ingenuidad, sino la de una gracia ganada a pulso.
Nos demuestran que el perdón no es olvidar la herida, sino elegir no permitir que esa herida defina el futuro. Es la elección más valiente que un corazón roto puede hacer. Porque al final lo que nos queda no es el recuerdo del dolor, sino la forma en que decidimos sanarlo. Arturo y Elena eligieron sanar construyendo, ayudando, perdonando. Y al hacerlo, no solo salvaron a sus hijos de su propia oscuridad, sino que nos dejaron a todos un mapa para navegar nuestras propias vidas, recordándonos que incluso en la noche más oscura, un acto de amor puede ser suficiente para volver a traer el amanecer. Si esta historia ha tocado tu corazón, no olvides darle a me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cuéntanos en los comentarios, ¿crees en las segundas oportunidades? ¿Cuál fue la lección más importante que aprendiste con esta historia? Te invitamos a ver el siguiente vídeo que aparece en la pantalla, con otra historia emocionante que te llegará al corazón.